Buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para hablar de una experiencia que el Padre nos permite tener y en esta oportunidad voy a compartirles un sueño que tuve hace algunos días. Fue el siguiente. Estaba en un lugar abierto, iba por la calle y tenía afán de llegar a un lugar porque sabía que debía estar ahí. Eran, era una fila de soldados que estaban a la espera de una orden. Y yo tenía afán de llegar, pero a la vez veía muchas necesidades a mi alrededor. Y en una de esas oportunidades me acerqué a un niño, como a darle comida, porque estaba hambriento, estaba con su mamá. Y cada vez me daba cuenta que había más cosas por hacer, pero sentía también un apresuramiento y sentía que yo no debía estar allí haciendo eso, sino que tenía que apresurarme, correr y ponerme en las filas de este ejército, porque era un ejército, realmente era muy grande, no eran unos pocos soldados, era un ejército grande. Cuando por fin llegué a la fila, había un hombre que daba directrices allí y yo me iba a ubicar, pero me di cuenta que había dejado en mi casa el equipaje y todos tenían un equipaje en la espalda y era como donde llevaban las cosas necesarias y yo pienso que eran como municiones y, y eso lo dejé, pero en vez de acercarme al capitán, a quien estaba allí dando órdenes, pues fui apresurada y dije, no, me voy para la casa a alcanzar mi bolso, mi munición y me regreso, pero cogí un camino, pensé que era un atajo y cogí un camino que no debí coger. Y en ese camino pasaron cosas muy feas. Y hasta aquí dejo el sueño, pero desperté inquieta, pidiéndole al Señor que me hablara. Y hoy quiero compartirles de esta visión. Les he explicado que cuando uno tiene un sueño es una verdad y es una palabra personal de Dios hacia uno, pero por contener verdades espirituales, por contener verdad en la palabra de Dios, eso hace que sea de bendición para otras personas. Y por eso en este momento quiero compartir esta enseñanza. Hoy es el mejor día para acercarnos a Dios y para pertenecer al ejército de intercesores que Dios está levantando en todo el mundo. El Señor está haciendo un llamado y nos está apresurando a escuchar. El sueño simplemente quiere decir que Dios en su corazón está haciendo un llamado y nos está apresurando a acercarnos a la intercesión. Cuando me detenía a ayudar a las personas, es el hecho de hacer lo que tenemos que hacer, es el trabajo del diario, el trabajo que normalmente realizamos con el beneficio para beneficiar a otros y para acercarlos al Señor. Este trabajo refleja el corazón de Dios que Dios le ha dado a cada persona. En este caso, a mí. Es una palabra directamente a mi vida, pero es una palabra que yo puedo decir con certeza que no es mi condición solamente y que muchos en la iglesia estamos en esta condición, ocupados en las labores, ocupados en el trabajo incluso de la iglesia, en el trabajo de la obra del Señor. Pero hay un llamado específico a la intercesión. Venía en mis manos un libro el otro día que mi cuñada puso en mis manos y es el libro que dice que habla de Marta y habla de María y que la iglesia debe tener un equilibrio entre ambas personas o entre lo que significa ser ambas personas. El ministerio de la intercesión, que es el que se acerca a Dios, escucha
atiende el llamado que Dios está haciendo y es aquel también que se interesa por hacer el bien y por hacer las cosas que Dios también manda. En ese apresuramiento no hay espera, simplemente hay que correr y hay que estar listo. Dios está llamando a la intercesión y en este momento nosotros estamos viendo ante nuestros ojos lo que está pasando en los Estados Unidos de América, que no le concierne solamente a los estadounidenses, sino a todo el mundo en general, a todos, porque lo que pasa en este país afecta a todos. Hay un llamado a la intercesión. La intercesión es el acto de orar a favor de otros. El papel del mediador en la oración era algo común en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver a Elías, y este es un pasaje específico que se me viene para esta oportunidad. Elías le dio una palabra al rey, una palabra de que ya venía la lluvia. Si nosotros vemos el contexto de este pasaje que está en Primera de Reyes 18, 41, dice que Elías le da una palabra al rey Acab, donde le deja ver que ya venía la lluvia, pero realmente a través del mismo Elías había dejado de llover y había pasado mucho tiempo sin llover. Y en esta oportunidad se acerca y voy a resumirle la historia. La Biblia dice que él simplemente lanzó la palabra y Elías era un intercesor, una persona que traía lo que Dios quería hacer a la tierra. Y si él decía, ya no más, ya no más. Pero quien lo hacía a Elías ser tan efectivo en lo que decía era la intercesión, era la oración. Lo que hacía que Elías fuera efectivo en lo que hacía era el hecho de acercarse a Dios. Elías estaba diciendo que iba a llegar el agua, pero quizás ni seña había de que iba a venir agua. Pero como Elías da la palabra y era un profeta del Señor, él sabía que Dios le iba a responder. Él se postró en la tierra, metió su cabeza entre las rodillas y empezó a clamar. En Gálatas 4:19 habla de los dolores de parto y Elías pone su cabeza entre las rodillas y empieza a clamar y le dice al siervo, ve, asómate. Que él estaba esperando que Dios empezara a enviar la lluvia y empezó a gemir y a clamar por la lluvia. Allí se postró en el suelo y él le dijo, ¿ves algo? Y el siervo fue y se asomó. Dijo, yo no veo nada. Y Elías otra vez se postraba y empezaba a gemir. Y mire, y el siervo va y se asoma. Y por 7 veces sucedió esto. A la 7ª vez, el siervo le dice, ya veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Era muy pequeña, pero cuando le dice esto, Elías sabía que venía la lluvia. Elías sabía que ya Dios había respondido. Y la historia continúa. Dios está apresurando a su iglesia a acercarnos a la intercesión. Venía a mi mente porque la Biblia dice orad sin cesar. Y orar sin cesar implica una relación de amistad. Pero yo analizaba el texto porque cuando uno dice orar sin cesar, es una relación cercana con Dios, pero es más que todo de mí hacia Él. Más que todo emana de mí hacia Él. Yo estoy orando sin cesar, mientras hago cualquier cosa, mientras camino, mientras hago ejercicio, mientras me voy, en fin, los pensamientos direccionados hacia Dios todo el tiempo. Pero interceder es diferente. Interceder implica una relación recíproca, una relación que es de parte y parte, de mí hacia Él y de Él hacia mí, en una relación donde puedo escuchar su voz y puedo recibir respuesta. Orar sin cesar trae respuesta, claro que sí, trae paz, pero interceder es diferente, porque interceder implica un amor hacia otros. Implica no solamente yo hablar, sino escuchar la voz de Dios, traer la respuesta de Dios, escucharla y hablarla. Esto es lo que hacen los profetas de Dios. Esto es lo que hace a los hijos de Dios estar más cerca de su corazón. Esto es lo que hacía la diferencia entre Juan
el discípulo amado y los demás apóstoles. Todos estaban cerca de Jesús, pero solamente uno se acercaba a su corazón y sabía y conocía a Dios, escuchaba la voz de Dios. Interceder indica un amor por los demás. Interceder es el mismo papel que hace Jesús delante del Padre por nosotros. Y cuando Jesús resucitó y nos dio la salvación eterna, lo que hizo el Señor fue acercarnos a Él. Y con base a ese privilegio de acercarnos a Él, podemos también nosotros, a través de Jesús, atraer a otros hacia Dios. ¿Cómo? A través de la intercesión, a través de la oración. Mucha gente está esperando una persona que ore por ellos, que interceda por ellos. Muchas personas están esperando que otros le ayuden. ¿Cómo se ayuda a alguien? A través de la intercesión. Dios está esperando que el pueblo se una en oración. Él quiere la unidad de la iglesia, no la unidad del mundo con la iglesia, como el globalismo está diciendo, como el globalismo ahorita mismo está engañando a muchos cristianos. Muchas personas piensan que la unidad es lo que quiere Dios y que es la unidad de todas las personas. Pero no es la unidad de todas las personas, no es la unidad del sistema demoníaco que hay en este mundo, donde hay corrupción, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay fraude, donde hay trampa. No es eso. Es la unidad de la iglesia, la unidad de sus hijos, los que verdaderamente son lavados por la sangre del Cordero. Esa es la unidad que Dios quiere. El plan del enemigo ahorita mismo es confabularse, y todas a una voz están confabulados como los profetas de Baales para hablar mal de la persona que Dios puso como presidente de los Estados Unidos de América. Todos están confabulados. Piensan que la única forma de salvar el mundo y de lograr que haya la paz es que se unifique, porque esa unificación y ese globalismo lo que va a traer es al engañador, al anticristo. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis, y hay una persona ahorita mismo que está necesitando nuestras oraciones, el presidente de Estados Unidos de América. La Biblia dice por su fruto los conoceréis. Alguien me preguntó, Noemí, ¿usted a quién apoya? Yo le dije, bueno, los niños están siendo asesinados, los bebés no nacidos están siendo asesinados. Los niños en las escuelas están siendo adoctrinados. Israel no es apoyado. Y el único que ha evitado y ha estado en contra de estas cosas es Trump. Y no lo quieren. Entonces, ¿a quién cree que yo apoyo? No es un problema de política. Es una situación de convicción. Es una situación de principios. Donde yo creo la palabra de Dios. Donde los que realmente están uniéndose al ejército que Dios está levantando en este tiempo son aquellos que han declarado enemistad con el mundo. Y yo me refiero a ese sistema global que está tratando de llegar, y lo único que se opone a ese sistema es la iglesia. Es lo único que se opone a ese sistema. Y dice una parte en Apocalipsis, y la iglesia y el Espíritu dice, ven Señor Jesús. A Jesús es que realmente necesitamos y deseamos ver. Él viene por una iglesia. Jesucristo está esperando que su pueblo se una a la intercesión, lo que va a traer ese avivamiento. Yo no soy la mejor en orar, ni soy la mejor, y por eso tuve ese sueño, porque Dios me está llamando a mí la atención. Pero yo sí me quiero unir a ese clamor, y me he estado uniendo. Y hay mucha gente ya unida. Trump no es el anticristo como muchos dicen. Él no está peleando por una unidad mundial. Es más, los de la élite se dieron cuenta que él no estaba por apoyarlos a ellos, porque él es muy patriota. Iglesia, despertemos. Hago este llamado con esta experiencia que Dios me dio para unirnos a la fila de la oración. Somos también parte de los que le damos gloria a Israel, porque al conocer a Jesús, pronunciamos bendición para Israel. A conocer a Jesús, seguimos los mandatos de Dios para con su pueblo. Al conocer a Jesús, bendecimos a Israel. Y es una bendición que trae bendiciones a nosotros. Únase a la fila del ejército de Dios para clamar
a favor de otros, a favor de Israel, a favor de Estados Unidos, a favor de lo que está pasando. Dios les bendiga. Hoy es el mejor día para unirse a esas filas del ejército de Dios aquí en la tierra, que traerá la respuesta de Dios y que traerá avivamiento a esta tierra. Dios les bendiga grandemente.